Hola a todos y todas. En este vídeo voy a explicar cómo formar oraciones desiderativas con el verbo wish y la expresión if only. Posibles traducciones de este tipo de oraciones desiderativas podrían ser ojalá o deseo que. Antes de comenzar con las oraciones desiderativas, me gustaría dar una definición de este tipo de oraciones. ¿Qué es o qué son las oraciones desiderativas? Las oraciones desiderativas se emplean para expresar un deseo que puede hacer referencia al presente, al pasado o al futuro. Para formar oraciones desiderativas en inglés podemos emplear wish, que es el verbo desear, o if only, que es o que se puede traducir como ojalá. Es importante destacar que normalmente if se traduce como sí e if only se suele traducir como solo. Sin embargo, debemos considerar la expresión if only como un todo que significa ojalá. Bien, tras considerar la definición de las oraciones desiderativas, vamos a pasar a tratar la estructura de estas oraciones. La estructura base de las oraciones desiderativas con wish e if only es la siguiente. En primer lugar, con wish, la estructura base es sujeto 1, más wish conjugado, puede ser en presente o puede ser en pasado, más that, opcionalmente, que significa que, más el sujeto 2, que puede coincidir o no coincidir con el sujeto 1, más la oración correspondiente que le siga. Como podéis ver debajo, en el ejemplo, I wish you had more money significaría yo deseo que u ojalá tuvieses más dinero. Y podemos ver la correspondencia con la estructura base. Sujeto I, wish, en este caso en presente simple, sujeto 2, que en este caso sería you, y la oración correspondiente que le sigue, que sería had more money. ¿Ok? Continuamos con la estructura de este tipo de oraciones con if only. En este caso, la estructura base sería if only, seguido de sujeto y seguido de la oración correspondiente. Por ejemplo, como podemos ver debajo, if only you had more money significaría también ojalá tuvieses más dinero. Y aquí podemos ver las correspondencias. If only, seguido de sujeto y seguido del resto de la oración. Bien, ahora que hemos tratado la estructura de este tipo de oraciones, vamos a pasar a tratar en más profundidad las oraciones con wish e if only, que sería, en este caso, el apartado 3. Es importante destacar que los tiempos de la oración que sigue a wish e if only no se corresponden exactamente con los empleados en español. Empecemos con la primera estructura wish if only, que sería wish o if only más past simple. En este caso, la expresión expresa un deseo relacionado con el presente. Por ejemplo, como podéis ver justo debajo, I wish or if only I had a bigger house significaría deseo que u ojalá tuviera una casa más grande, y en este caso, como podéis observar, se emplea el pasado simple para decir tuviera, puesto que en español se usa un subjuntivo que apenas se emplea en inglés. Ahora vamos a tratar la expresión wish e if only seguida de past perfect. En este caso, esta expresión se emplea para expresar un deseo relacionado con el pasado. Por ejemplo, I wish or if only I had studied more significaría deseo que u ojalá hubiera estudiado más. En este caso, la expresión nos muestra o nos expresa que no se estudió lo suficiente en el pasado y que ojalá se hubiese hecho. Por último, seguimos con el apartado C, que sería la expresión wish or if only seguida de would o could y el verbo base. En este caso, se emplea, o la expresión se emplea para expresar un deseo relacionado con el futuro. Por ejemplo,
I wish or if only he would pass significaría deseo que u ojalá él aprobase. En este caso, como podéis ver, el deseo es que él pudiera aprobar en el futuro. Es su deseo. ¿De acuerdo? Como podéis observar también, mientras que en español nosotros utilizamos un subjuntivo, en inglés se expresa o se utiliza la expresión condicional would pass. Esto se debe a que, como ya sabéis, el subjuntivo no es muy frecuente en inglés. Es importante también indicar que en lugar de un verbo con would podemos utilizar could si lo que queremos es decir pudiera. Por ejemplo, I wish Juan could come, como podéis observar en el ejemplo 2, significaría deseo que u ojalá Juan pudiera venir. En este caso, el deseo es que Juan pueda venir en el futuro. Por tanto, para resumir, wish o if only más pasado simple se emplea para expresar un deseo relacionado con el presente, algo que queremos que esté ocurriendo en este momento. I wish or if only I had a bigger house. Deseo que u ojalá tuviera una casa más grande. Quiere decirnos que nos gustaría tener en este momento una casa más grande que no tenemos. Por otra parte, wish or if only plus past perfect más pasado perfecto se emplea para expresar un deseo relacionado con el pasado. If only or I wish I had studied more expresaría que ojalá en el pasado hubiésemos estudiado más. Y por último, la expresión wish or if only seguida de would o could y el verbo base se emplea para expresar un deseo relacionado con el futuro. I wish or if only he would pass nos quiere expresar que ojalá en el futuro se aprobase. Bueno, chicos, chicas, esto es todo. Espero que este vídeo os haya servido para entender la formación de oraciones desiderativas y recordad que tenéis que hacer los ejercicios que voy a postear en Google Classroom. Goodbye.